¿Sabés quién está para entrar adentro de este programa? ¿Quién, che? Se apuesta en los arcos de algo ahí. El invitado del día de la fecha. Que permítanme decirles a alguien que ya conoce este programa y aparte nos ha dado algunos momentos históricos. Voy a pedir un muy fuerte aplauso para que ingrese por los arcos de Hay Algo Ahí, el mismísimo Sergio Berni. ¡Sí, Sergio! ¡Sergio! ¿Cómo estás, maestro? Pasá nomás, Sergio, bienvenido. Andamos. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Un día difícil, pero muy bien. Día complicado. No, complicado no, difícil, ¿no? Cuando uno toma conciencia, digo por lo de hoy de la mañana, de Cristina, tribunales, cuando uno toma conciencia el costo que se paga por defender los intereses de la nación, ¿no? Los intereses de las grandes mayorías, los intereses de nuestra soberanía, bueno, esos son los costos, no le pasó solamente a Cristina. Uno cuando relee la historia, San Martín terminó exiliado en Francia, Rosas en Inglaterra, Alberdi, el inspirador de nuestra Constitución, exiliado en Francia. Hoy Cristina hablaba de Pistarini, recuerdo el exilio de un gran sanitarista, tal vez el mejor sanitarista que dio el continente americano, Ramón Castillo, ministro de Salud de Perón, que murió en el exilio en Brasil y no hay un hospital en ninguna provincia de la Argentina que no lleve hoy su nombre. Así que, bueno, cuando uno toma conciencia del costo que se paga, siente ese peso sobre las espaldas. Pero bueno, uno ve una persona como Cristina con mucha fuerza, con mucho coraje, que no se arrodilla ante los intereses que pone en jaque siempre permanentemente a la nación, y eso nos fortalece a toda la militancia. Sergio, tengo muchísimas preguntas, pero debo reconocer que ni siquiera me dejaste pasar la diferencia entre difícil y complicado. Así que va a ser complejo, me imagino. O complicado. Bueno, arranquemos. O complicado, o difícil. No, hay muchas cosas para hablar. Hay un contexto también de quilombo policial, ¿no? En Jujuy, ¿es? Sí, si no me equivoco. Jujuy o Santa Fe. Sí, en Santa Fe también. En Santa Fe. Sí. Para mí hablar con vos siempre es una oportunidad para charlar de algunos temas que en general el espacio político, ¿no? Del peronismo en particular parece tener algunas problemáticas para abordarlo, o quizás en el presente. Yo no diría el peronismo, un sector pseudo-peronista, ¿no? Ese progresismo camuflado de peronismo que parasita permanentemente nuestro espacio político y que se pone la camiseta del peronismo en etapas electorales. Conviven, Sergio, conviven también. Bueno, yo digo lo que siento, discúlpeme. ¿Convivimos? Sí, convivimos, claro que convivimos. Como dijo, esto es un movimiento, pero no deja de ser verdad. ¿Vos qué pensás? Básicamente, que es un problema casi de concepción mismo, pero de las posibilidades de la policía de, si lo quiero decir peyorativamente, lo digo acuartelarse, si lo quiero decir por la positiva, digo pelear sus condiciones laborales. O sea, ¿cómo crees que la policía tiene derecho a hacer un paro, a decir no coopero, a decir che, necesito negociar, no respondo órdenes? La policía tiene derecho a percibir y a ejercer todos sus derechos, ¿no? Así como tiene obligaciones, también tienen derechos. Ahora, por ley y por reglamento no pueden acuartelarse, por lo tanto, más allá, y no quiero caer en la cursilería de que el reclamo legítimo, pero bueno, no, la policía, yo soy soldado de la patria y juré seguir mi bandera hasta perder la vida. Eso implica una serie de comportamientos. ¿Vos te pasó aquel antecedente durante la presidencia de Alberto Fernández, pero vos eras ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuando hubo una movilización importante de la policía bonaerense? Hubo una movilización, no importante, fue una movilización, el grueso de la policía bonaerense, por sobre todas las cosas, todos aquellos que respondían a órdenes operativas estaban totalmente encuadrados y respondían a sus mandos naturales. El resto era un grupo que obviamente en 120.000 hombres, 2.000, 3.000 personas,
si bien cuantitativamente parece mucho, cualitativamente fue muy poco. De hecho, después en los sumarios fue mucho menos la gente que participó, sí, obviamente fogoneados por intereses políticos, por otros intereses, pero que cuando uno tiene la firme conducción y sabe hacia dónde va, bueno, se aplacó de manera inmediata. ¿Este gobierno tiene firme conducción? A ver, este gobierno tiene conducción, sí, claro que tiene una conducción y que rescato, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo en nada, ¿sí? Pero hablando de conducción, me parece que Karina Milei es una persona que ejerce la conducción de su espacio político. No, Javier sin ninguna duda. No, Javier Milei. Pero si Javier Milei, ¿a quién reconoce como jefe? Es cierto. Karina Milei. O sea, esto no es apreciación personal, es lo que tomo lo que dice Milei, sí, la jefa. Y no solamente, como dice, no solamente hay que serlo, sino también parecerlo. Y Karina lo es y lo parece. Ahora, decir recién, no coincido en absolutamente nada con el gobierno, más allá de destacar esto. Pero uno a veces siente como que en algunas cuestiones de política de seguridad sí te tocas con lo que, bueno, con algunos proyectos puntuales. Bueno, yo no quiero ser autorreferencial, pero en realidad muchas acciones o muchos proyectos que ha presentado este gobierno lo vengo reclamando hace más de 10, 15 años, a cielo abierto. No van a encontrar un solo la baja de la imputabilidad, por ejemplo. La baja de la imputabilidad, bueno, un montón de situaciones que, bueno, este gobierno, mi espacio político no supo interpretar lo que estábamos diciendo. Bueno, este gobierno lo interpretó y lo puso en funcionamiento, mal hecho, de una manera... Para vos está mal hecho, ¿cómo lo están muy encarando? mal, la ley es pésima. ¿Por qué? La ley es pésima porque no es solamente bajar la edad de imputabilidad. Mira, a tal punto estamos convencidos de esto que estamos diciendo, que cuando nuestra agrupación política dentro del peronismo tuvo la oportunidad de tener una diputada nacional, Agustina Propato, por segunda vez, ¿no? La primera vez fue Ariel Pacini, después Agustina Propato, presentó una ley de reforma de la ley penal juvenil, donde la baja de la edad de imputabilidad era uno de los ítems a tratar, pero no solamente el único. Había que reformar muchas cosas de una ley muy vieja, de una ley de la dictadura, que además es totalmente arbitraria, porque es más arbitrario que bajar la edad de imputabilidad por debajo de los 14 años. Y la presentamos y nunca se trató. En el peronismo nunca, siquiera... De hecho, hubo que presentarla de vuelta en el 2025 porque había terminado su capacidad legislativa. ¿Por qué le cuesta al peronismo a veces tratar esos temas? No, al peronismo no, a ese progresismo... Pero, Sergio, ¿no sentís que Cristina representa cabalmente la referente máxima? ¿No crees que es la referente de ese progresismo que señalás como que denostás? A ver, esa pregunta te la respondo con otra pregunta. ¿Quién fue el ministro de Seguridad de Cristina Fernández de Kirchner en su último gobierno? Bueno, sí. ¿Quién fue el ministro de Seguridad de Axel? Fui yo, entonces... ¿Era secretario de Cristina? Bueno, ¿cómo? Con Cristina era secretario. Era secretario de Seguridad, pero en esa época el secretario de Seguridad tenía toda la función operativa, ¿no? El ministro era más rol político. Un rol más institucional. Pero no esa contradicción al Albertismo. ¿Sentí que Cristina representa algo que quizás vos no te representa a vos? No, por el contrario, ¿qué estoy diciendo? Si yo no estuviéramos alineados en el pensamiento, jamás hubiera sido elegido por Cristina como su secretario de Seguridad, con la máxima responsabilidad en la conducción de las fuerzas de seguridad. A mí me interesa ese diagnóstico que haces y me gustaría profundizar un poco en eso, si te parece una problemática que el grueso del espectro también asimila o no, en absoluto. Y con lo que decía Ernest, también tomo, esta es una discusión muy instalada en el peronismo, si después de la era de la transversalidad de Néstor, ¿no? Con ese llamamiento a esos otros sectores, justamente no se inaugura ese proceso, no se invita a ese progresismo a participar, que después si uno lo extiende en una especie de línea de tiempo, o se consolida con una fase final de Cristina, o directamente en el gobierno de Alberto parecían tener la conducción política. ¿No crees que ahí está la trazabilidad de esa confusión entre espacios o no? Sí, tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con el oportunismo de muchos progresistas que militaban en el Frente Grande, en el FREPASO, y que por las circunstancias políticas fue desapareciendo, necesitaban un lugar donde anidarse. Usted sabe que el poder
es totalmente alineador y en ese sentido se fueron alineando, como se fueron alineando otros actores de diferentes espacios políticos que en algún momento han puteado a Néstor Kirchner, han puteado a Cristina y hoy, como dice el refrán, ¿no? O el dicho, no hay fe más proba que la del converso. Entonces hoy en este espacio conviven peronistas, conviven conversos y algunos progresistas que sienten esa necesidad de expresar lo que estamos discutiendo en este momento. Eso, de alguna manera, hoy por hoy el peronismo lo expresa en alguna interna, hubo interna, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. ¿Esa discusión existe representada en alguno de los dos bandos o está como transversalmente representada en los dos sectores? No, lamentablemente la interna, para mí, yo celebro que en el peronismo haya internas, celebro que se discuta, pero yo te hago una pregunta. ¿Qué se discutió en esta interna? ¿Verdad? No tengo idea, ¿eh? Bueno, cargos, no tengo nada, autoridad de No, ni de eso, Junta Municipal. no se discutió nada. ¿No se discute la jefatura si es Axel Kicillof o Cristina? No se discute. A ver, yo te hago una pregunta. Dale. Tanta discusión, Cristina, ¿cuál es la diferencia ideológica entre Cristina y Axel? Mirá, siempre entendí que Axel era un producto perfecto de la época kirchnerista, ¿Y entonces básicamente. qué se discute? Ah, pero la interna existe, digamos. Sí, claro. Disputa de poder. Pero sí, claro, pero no se está discutiendo diferentes ideas. Y Se está explícame discutiendo vos, una Sergio, posición que de poder ridícula. vos los conocés a los dos. ¿Vos dónde te alineás? ¿Cómo estás parado en esa discusión? Donde me paré los 35 años de militancia, en mis últimos 35 años de militancia. Del lado de la coherencia, del lado de la lealtad. Para mí la lealtad es un valor fundamental en el ejercicio de la política. La política perdió la lealtad, perdió el honor y perdió la dignidad. Y a partir de ahí es donde surge todo este quilombo de no saber hacia dónde va el peronismo. Cuando el peronismo recupere la lealtad, recupere el honor y recupere la dignidad, me parece que vamos a hacer nuevamente un espacio de poder. En esta interna no se discutió nada, absolutamente nada. No hubo una posición política tomada, era todo discutir no sé qué. Entonces, Cargos, bueno, lugares, roles. no sé, igual pero para mí es jefatura, ¿eh? O sea, lo que se discute es si yo defino cuándo es la fecha de algo o no, si vamos a alinearnos atrás de Axel o Cristina nuevamente puede eventualmente imponer un candidato para el año que viene. Para mí es jefatura, es conducción política. Axel se la en está muchos casos disputando. se expresó a través de pero no se estrategias. disputó. No se disputó, y lamento que no se haya disputado. Yo hubiera celebrado que hubiera internas en la provincia de Buenos Aires, de verdad, interna de un sector, otro sector, como hubiera celebrado que en las últimas elecciones hubiera existido PASO, como en las anteriores. No nos olvidemos que la PASO es para mí un instrumento magnífico de la reforma electoral, después de la ley Sáenz Peña y la incorporación del voto femenino, que nuestro espacio político, que fue quien pensó y quien convirtió en ley semejante idea con una mirada amplia, no ejerció ese derecho, ¿no? El derecho a las PASO. Fuimos nosotros quienes la propusimos y somos nosotros víctimas del error de no haber ido a una PASO. ¿Qué tiene que suceder entonces para que no te digo que se resuelva en interna, pero sino que se discuta seriamente? Porque tenemos en el medio una derrota electoral, Cristina presa, un gobierno que parece que camina, se tropieza, tenemos una situación económica que es difícil. ¿Qué tiene que suceder para que finalmente esa interna que existió, porque se discutió, o por lo menos se tiraron con bala de fogueo, pero ¿qué tiene que pasar para que efectivamente se resuelva algo de eso y se pueda empezar a hablar de un proyecto a futuro? Creo que se necesita un poco más de tiempo. Creo que el peronismo estaba saliendo de ese estrés postraumático que nos dejó Alberto Fernández, que lo dejó al peronismo en un estado de shock, en un estado de estrés, de verdadero estrés postraumático, ¿no? Cuando uno ve lo que le pasó al peronismo y aquellos que somos médicos, entendemos de lo que estamos hablando. Y en el medio, bueno, surgió esta interna, a mi criterio, ridícula, y que cuando sucede, lo peor que le pasó, que se cortó en el medio del camino, ¿no? Porque hubiera sido bueno que hubiéramos ido a una interna. El sector de Axel, el sector de Cristina, el sector de que quiera competir, pero que compitan,
que expliciten lo que quieren para el peronismo y de ahí salir un proyecto común. ¿Dónde hubieras estado si ese escenario se daba? Si Axel y Cristina decían, bueno, vamos a resolver la jefatura, vos, Axel, querés conducir, ¿vos dónde estabas? ¿Quién se queda, Bernie? ¿Vos los conocés a los dos y trabajaste con Axel también en el último periodo? Vos me conocés a mí. Yo te conozco acá. ¿Y de qué lado voy a estar? ¿De qué lado voy a estar? Con Cristina. ¿De qué lado voy a estar? Yo creo que con Cristina. ¿De qué lado voy a estar? Yo creo que con Cristina. ¿De qué lado voy a estar? Y voy a decir con Axel, así cambiamos. Porque por la duda, así uno acierta quizás. Lo que pasa es que eso se llama coherencia. Y ojo que tengo un gran respeto con Axel, creo que es un gran candidato, va a ser presidente de la Nación, que tiene que fortalecer su liderazgo en la provincia de Buenos Aires, porque lamentablemente esta interna está haciendo estragos en la capilaridad de la provincia de Buenos Aires. Y justamente, ¿por qué? Porque en esta interna aparecieron muchos actores que no son del peronismo, que vienen del FREPASO inclusive, que estuvieron con Cristina, que después estuvieron con Massa. Pero están siempre, o sea, y se van distribuyendo de un lado y de otro. No es que hay una interna que discute eso, Sergio. Bueno, si a vos te molesta eso, te molesta también. Tengamos la posibilidad. ¿Sabes qué pasa? Decime. Esto es cuando el peronismo se junta en una mesa, ¿sí? A jugar al truco. Sí. Y te cantan falta en vido con 20. Y el otro te dice, no quiero. Y te canta truco con un 4 de copa. Y vos decís, no querés. ¿Y cuál es la típica frase? 1 por 1 en negocio. Bueno, no se animan a darse. El peronismo hoy hace negocios sentándose en una mesa, no mostrando las cartas. Están cagones. ¿Cuál es la forma de mostrar las cartas? Vamos a jugar una interna. Vos tenés 3, vos tenés 2, vos tenés 5, vos ganaste, todos nos alineamos. Pero en esa interna, ¿quién crees que va a acompañar toda la gente, que los frepasistas, todo lo que denostás? ¿A quién crees que va a acompañar? ¿A Axel o a Cristina? Al que vuela poder. Esos al que vuelan poder, porque ni siquiera tienen una convicción. Ya te digo, tenemos frepasistas que estuvieron con Cristina. La cagaron a Cristina, se fueron con Massa. Lo cagaron a Massa, se fueron con Randazzo. Lo cagaron con Randazzo. Está bien, Sergio, pero los que no son acomodaticios, sí, los que no son de ese grupo que van donde huele poder. Son peronistas. Pero digo, los que no son esos, los que están muy alineados con Cristina, por ejemplo. Si ganara esa interna y se pone Kicillof, la cámpora, que está muy definida del otro lado, ¿se acomoda con Kicillof o va a seguir? No, pero por supuesto que sí, porque somos todos peronistas, y los peronistas sabemos y tenemos la obligación de que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Lo que pasa que cuando no hay internas, el que gana en esa especulación, el que gana en esa especulación no conduce y el que pierde no acompaña. Entonces estamos muy jodidos. ¿Qué hay que hacer? Interna. Flaco, vos tenés 3, vos tenés 2 votos, vos tenés 5, vos sos el que ganaste, todos nosotros atrás tuyo. Vos, Sergio, dada la experiencia reciente, en un escenario en el cual el año que viene Cristina nuevamente agarra, saca un tuit a las 3 de la tarde y dice, mi candidato es... No sé. Nelson Castro. Nelson Castro, o sea, el que sea. Con la experiencia de Alberto Fernández, ¿vos volverías a decir, perfecto, dale, vamos por otro intento más de estas características o no? A ver, creo que no. Creo que eso no sucedería. Okay. Creo que eso es si bien es contrafáctico, no sucedería. Bien, te entiendo. Vos dijiste sobre aquella situación, el que trajo al borracho que se lo lleve, ¿no? Sí, claro. Y no me arrepiento. Para otro borracho no estás, digamos. No estamos para más borrachos. Estamos para gente... Por eso digo, Axel es un gran candidato y que tiene que conducir el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que no es fácil, y que tiene que concentrar el poder en la provincia de Buenos Aires y alinear a toda esa tropa, a todos esos libres pensadores que están haciendo su propio partido en la provincia de Buenos Aires a costa de destruir lo que queda del peronismo. ¿Hay otros, aparte de Axel, hay otro que vos veas? Porque por como vos te expresás, pareciera que decís, yo estoy con Cristina, pero va a ser Axel. O sea, perdón. Yo estoy con Cristina, yo recién dije una cosa, ¿no? Sí. Yo soy soldado y aprendí lo que es la lealtad, ¿no? Y tengo una lealtad incondicional con Cristina. Me parece que esta interna fue totalmente ridícula. Y reconozco en Axel las condiciones que tiene para gobernar. Y me parece que es un gran candidato y que lo vamos a acompañar todos, pero tiene que conducir la provincia de Buenos Aires. Hay algo, Sergio, particular con esto que describe Tomás a partir de lo que estamos hablando, que es que está toda esta interna expuesta, cielo abierto, a la vista y todo, pero pareciera que Axel es el candidato natural, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y demás, a priori, más allá de los nombres que puedan aparecer. Ahora, donde me parece que va a haber una guerra mucho más fuerte y todavía no hay nombres así de definidos ni nada por el estilo, es ni más ni menos que en la provincia de Buenos Aires, digamos. Kicillof
pase lo que pase con él, no puede reelegir, tiene que haber ahí una herencia. Hay muchos intendentes, muchos dirigentes que tienen ambiciones, por supuesto, y es un lugar donde el peronismo tiene las de ganar, digamos, no solo porque es oficialismo, sino por una relación histórica de resultados. ¿Quién crees que tiene que ser en provincia de Buenos Aires o dónde te alinearías vos ahí? No, yo creo que la provincia, eso se resuelve solamente con una paso. Por eso me parece que el peronismo está cometiendo un error en lanzar los candidatos que están lanzando, candidatos muchos de ellos que no vienen del peronismo y no comprenden que el único interés es el interés general. Y ¿Cuáles están lanzando? Hay varios. Hoy me parece que escuché que eran como 16 candidatos. Y ojalá sea 20. Ojalá sea 20, pero que se resuelva en una paso. Entre intendentes. Tiene mucho que ver también qué pase con los intendentes, quiénes puedan elegir o no. Muchos intendentes. De Massa se habló últimamente. ¿Cómo? De Massa se habló últimamente. Por supuesto, el Frente Renovador lo desmienten, le ponen paños fríos, etcétera, pero algunos dicen le interesaría. Bueno, eso es una cuestión del Frente Renovador. Yo estoy hablando del peronismo. Bueno, pero fue el candidato ¿No del son peronismo. peronistas? Bueno, la última elección. uno de los problemas que tiene el peronismo es que los últimos dos candidatos no salieron del peronismo. Salieron del peronismo, después se fueron, volvieron. No vienen del peronismo. Axel tampoco viene del peronismo. Bueno, pero llegó a gobernador por el peronismo. En ese sentido, los otros candidatos también llegaron. No, llegaron desde afuera del peronismo. Está raro, Sergio. No, te quiero Massa, seguir, pero... a ver, perdón. Difícil, yo te hago una pregunta. Massa Sí. está afiliado. Es Frente Renovador. Es Frente Renovador. Y Hoy Alberto Fernández también. Entonces, no nos olvidemos que Alberto Fernández, cuando asumió, dijo: me siento más cerca de la cultura hippie que la 20 verdades. Gran declaración. Peronista. Entonces, a confesión de parte, relevo No se de entiende por qué prueba. falló, Te hago una pregunta. Si a Axel le preguntan si es peronista, no sé si dice que sí. Las últimas veces, por lo menos que yo lo escuché, dijo que era un hijo recuperado del peronismo. Que es una respuesta rarísima también, ¿no? Bueno, que lo aclare él, no sé. Está bien. ¿Qué sé yo no soy el abogado defensor de nadie ni el psicólogo de nadie. Que venga y lo aclare. Hablando él, de gente que salió del Lo que sí sé es peronismo. que Axel Kicillof es un gran candidato. Hablando de gente que salió del periodismo y demás, un hombre, de hecho ya apareció bastante en comentarios y demás, pero que fue parte de la conversación últimamente, porque lo recibe Cristina Pichetto. ¿Cómo ves esa vuelta, si se quiere, después de toda su travesía? Con Pichetto me une un gran afecto y un gran respeto. Tengo un gran respeto, conocí al Pichetto, ese Pichetto hombre de Estado, porque Pichetto es un hombre de Estado que tiene convicciones, ¿no? Que cuando tienes convicciones las expresa Los y dos las declararon banca. en el juicio a rebord de la primera cierto, temporada. Sí, es verdad. Tiene convicciones, las banca y me parece que son dos cualidades típicas de un peronista, ¿no? Bueno, después la vida, el partido, tuve un gran respeto cuando fue jefe de bloque, fue un gran jefe de bloque. ¿Lo considerás leal? ¿Lo considerás leal? La defensa, sí, porque la defensa, mientras estuvo en nuestro espacio político, hizo una gran defensa de la 125, por ejemplo, uno de los peores momentos políticos de Cristina, y el hombre no claudicó, hizo lo que tenía que hacer, y me parece que plantó una bandera de lealtad y dignidad. Después, bueno, la vida, la expulsión propia a veces del partido peronista y todas esas cuestiones que estamos hablando recién, lo llevó a donde lo llevó, pero me parece que la grandeza de haber ido a visitar a Cristina habla de su condición como ser humano, su condición como peronista y por sobre todas las cosas su convicción de lo que significa y dignifica la política. Pero Sergio, cuando hablas de lealtad y Pichetto le vota todo a Milei, ¿dónde está la lealtad? Bueno, la diferencia entre el voto y no vuelvo a repetir, yo no vengo a defender a Pichetto ni mucho menos. Me preguntaste, te contesto, Sí. porque tengo la obligación, nunca le escribo el culo a la jeringa. Ahora, me parece que la lealtad de Pichetto es eso, ser consecuente con lo que piensa, ¿no? En su momento pensó que eso era lo que tenía que hacer y ahora está entendiendo que se equivocó, o por lo menos que este gobierno no está dando los frutos que muchos entendían que iba a dar, que era el camino correcto y que, al igual que él, muchos se comieron la curva. Yo siempre digo, este es el primer gobierno de Milei, pero es el segundo de Macri y el tercero de Menem. Entonces, ¿por qué vamos a tener resultados distintos? ¿Te puedo pedir otra opinión? Juan Grabois, Sí. ¿qué opinión te merece? Ninguna. No comparto nada con él.
Pero No comparto Ninguna, nada. no, Igual Sergio. era ninguna, o sea, ninguna opinión te Bueno, merece. no comparto nada. Preferís no darla, digamos. Estoy en la vereda de enfrente. Lo respeto, ¿eh? Me parece un tipo que viene de la izquierda. Si hay algo que rescato de la izquierda es que tienen, no claudican ante sus convicciones. Me parece que no hay nadie más antiizquierda que yo. No hay nadie. Ni Milei. Pero reconozco en la izquierda ese valor, que los tipos no claudican ante sus convicciones, ¿no? Y no le encuentran el precio. Y eso me parece un activo muy importante. Bueno, él viene de la izquierda, yo no tengo nada que ver con la izquierda, así que lo respeto como un gran militante, tiene compromiso con la gente, tiene una mirada humanista, cosa que los médicos de eso entendemos y lo sentimos y lo percibimos, pero políticamente no coincidimos mucho. Ya, Sergio, que no le esquivás hoy el culo, en general, pero hoy que estás acá el culo a la jeringa, en algunas cosas estás más cerca, y te tiro otro nombre que también aparece revoloteando y a veces coqueteando con el sector del peronismo, está más cerca en algunas cosas, por ejemplo, de Villarruel que de Grabois. No, Villarruel tiene que definir Villarruel es la vicepresidenta de la Libertad Avanza. Peleada, digamos. Público y notorio. Es la vicepresidenta de la Libertad Avanza. Primero tiene que resolver sus problemas internos y su por sobre todas las cosas, su identidad de concepción. ¿Qué pensás igual de esa fisura que tiene el gobierno nacional, en la cual pareciera que Villarruel intenta, por lo que leo yo, ¿no? Reclinarse en esto que dejó un poco vacante Milei de un nacionalismo, de algo que parece que no se está ocupando ese espacio, ¿no? Cada vez que puede lo pincha con no fuiste al acto de Tucumán, ¿no? O sea, trata de encontrar un margen de maniobra de que si el otro se pone más... el proteccionismo en cuanto a la industria nacional, sí. por ejemplo. Bueno, son miradas que podemos coincidir, por supuesto. Yo soy un soldado, como dije recién, y Villarruel es hija de un militar. Ahora, ella es la vicepresidenta de la Libertad Avanza, donde esas rispideces tienen que ver con una mirada que tiene Milei y Karina, que hablábamos recién como la jefa, de que Villarruel en ese rol que empezó al principio de gobierno se volvía un espectro medio peligroso. Entonces, como si hay alguien que entiende de esto es Karina Milei, entendió que eso no podía ser y por eso son las rispideces que tiene, como las que va a tener con Patricia Bullrich, porque después de Coso va a venir Patricia Bullrich. Me parece que de eso se trata el mileísmo y es algo que comparto plenamente. Si vos tomás cualquier declaración mía de hace muchos años atrás, siempre digo... el problema del peronismo empezó cuando, al igual que Roma, empezó a pagar traidores, ¿no? Roma no pagaba traidores. La decadencia del imperio romano vino cuando comenzó a pagar traidores. Y el peronismo pasó lo mismo. Entonces, en ese sentido, comparto esa expresión y esa firmeza con la cual conduce Pero no es su un poco espacio político. caprichoso, porque alguno te podrá decir que Pichetto es un traidor, por ejemplo. Yo no creo que Pichetto sea un traidor porque Pichetto dijo lo que iba a hacer. Fue vice de Macri. ¿Cómo? Fue vice de Macri. Bueno, fue el hombre y sus circunstancias. Te vuelvo a repetir. Yo no soy el abogado defensor, no soy el psicólogo de nadie. Vos me preguntás qué pienso de Pichetto. Es un hombre a quien respeto mucho y aprecio. El resto lo podemos discutir. Sergio, aprovechemos para hablar un poco también del plano internacional, que está particularmente picado, con tu conocimiento militar y político también. ¿Qué ves de la actuación de Estados Unidos en particular y su alineamiento continental? O, por ejemplo, algo como lo de Venezuela, ¿no? O sea, una incursión en un territorio, llevarse a la cabeza de un Estado, extraerla sin demasiado quilombo. ¿Qué pensás de eso? Bueno, son dos cosas distintas. ¿Qué pienso de la geopolítica hoy? Sí. Es una cosa, ¿qué pienso de Venezuela? Es otra. Vamos con las dos. ¿Qué pienso de Venezuela? Eso no podría haber pasado sin la ayuda desde adentro de Venezuela. ¿No? Sí, vos decís eso con cooperación interna, sí o sí. Claro, por supuesto. No va a ser semejante quilombo y dejaste a la vicepresidenta de Maduro. O sea, lo entregaron a Maduro. ¿Tenés alguna duda? A ver, entraste a Venezuela, hiciste lo que quisiste, te llevaste a Maduro y el responsable de todo eso, que es el ministro de Defensa, sigue en función, explícamelo. O sea, Entonces, Diosdado Cabello lo cagó. a ver, ¿vos tenés alguna explicación? Yo te estoy para preguntando, explicarlo? No, yo te hago una pregunta. Te estoy preguntando. ¿Tenés alguna explicación? Lo que pasa es que vos estás entrevistado acá. Yo en el estoy programa, tratando que entonces alguien... necesito entender. Yo estoy tratando que alguien me explique qué pasó, ¿no? Lo entregaron. Nadie me puede explicar qué pasó. Y obviamente que Venezuela era el paso
el paso necesario para después dar el segundo paso, que era el conflicto del Medio Oriente, ¿no? Asegurarse el abastecimiento no solamente de un commodity como el petróleo, sino todo lo que venía después como consecuencia. La incursión en Medio Oriente, ¿la ves con posibilidades de éxito? Estados Unidos tiene un historial complejo con Medio Oriente. Se mete, arma facciones, después se le vuelve en contra. ¿A Trump lo ves más prolijo, lo ves preciso o lo ves medio trastabillando en esta? A ver, sería una irresponsabilidad hacer un análisis de algo que nosotros no tenemos la finita. Lo que vemos es lo que todos sabemos por los medios, ¿no? Lo que sí sabemos que hay dos potencias que se alinearon con dos intereses totalmente distintos. Uno es una necesidad de supervivencia, que es Israel, porque vive en un lugar de eterno conflicto, y Estados Unidos, que tiene otros intereses. Y en ese sentido hay que ver cuál es la capacidad de aguantar esta guerra que tiene cada uno. Es lo mismo que pasó con Rusia y Ucrania, ¿no? Pareciera que las grandes potencias que antes se conocía como guerra relámpago, las famosas invasiones de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, hoy no suceden. Entonces, bueno, ahí es donde empiezan las diversas teorías de lo que está pasando. Y el alineamiento de Milei, que también es por todos conocido, de hecho se sumó, habló de vamos a ganar esta guerra cuando estuvo en Estados Unidos la semana pasada, digamos, es muy claro cuál es esa posición. ¿Crees que puede representar un riesgo, algún peligro para la Argentina? Hubo creo que una publicación de algún medio oficialista, claro, en Irán, planteando algo por el estilo. A ver, primero, a mí no me molesta el alineamiento con Estados Unidos. Ajá. Yo soy aquello de los que piensan, Perón siempre decía que la verdadera política era la política internacional. Sí. Y soy de aquellos que piensan que si Perón hubiera declarado la guerra a Alemania en tiempo y forma, si Argentina hubiera desembarcado en las playas de Juno junto a Canadá, o hubiera combatido en Monte Castelo junto a las tropas brasileras, hoy Argentina tendría la suerte de Brasil y de Canadá. Me parece que estoy totalmente convencido, ¿no? Eso es una mirada y es algo por ahí que con el paso de la historia y en ese revisionismo histórico uno a veces analiza y piensa eso. Pero una cosa es alinearse con Estados Unidos, otra cosa es entregarse a Estados Unidos. Una cosa es alinearse con Estados Unidos en una suerte de recompensa de intereses entre cada una de las partes, y otra cosa es alinearse con Trump. Hoy nosotros estamos alineados con Trump, no estamos alineados con Estados Unidos. De hecho hay cierto sector hoy mayoritario, de acuerdo a las encuestas, que está totalmente en contra de ese alineamiento que tiene Argentina con Estados Unidos y el costo que está pagando Estados Unidos por estar alineada con Argentina. Hago un doble clic ahí, perdón. ¿Y qué opinión te merece que el presidente diga que es el presidente más sionista del mundo? Bueno, el presidente puede decir lo que quiera, lo que no puede hacer es atribuirse funciones que no le compete. Porque el artículo 75 es muy claro. Milei, en ese delirio que tiene de declararle la guerra a todo el mundo vía redes sociales, se olvida que la única institución capaz de declarar la guerra en la Argentina por el artículo 75 de la Constitución es el Congreso de la Nación. Entonces, a veces le pasa eso, ¿no? Se sobregira y emite esas cosas. Pero bueno, supongo que ya le habrán explicado que él no tiene capacidad para declararle la guerra a nadie. Mira, con esto que me decís, creo que tenemos declaraciones de un... ¿Qué es ahora? De Waldo Wolf, legislador. Entonces, un país que ya nos atacó, encima, de manera perversa, psicópata, dice, si encima ustedes osan ponerse en contra nuestro, les reitero que para mí es causa bellis lo que hicieron. Es un acto de guerra, nos pusieron una bomba en la República Argentina. Si osan hacer eso, nosotros vamos a hacer un atentado. Ustedes el atentado ya lo hicieron y lo que no hay que perder es la dignidad. Mire, hay una frase famosa de Churchill en la guerra cuando Chamberlain se arrodilla en el pacto de Múnich que dice, pudieron elegir entre la deshonra y la guerra. Eligió la deshonra y tendrá la guerra. Nosotros ya estamos en guerra con Irán, aunque no nos guste, y yo celebro la honra de plantarnos de enfrente en este momento. ¿Qué pensás, Sergio? Hoy aniversario del ataque a la embajada. Me parece, más allá, ¿no? Yo no voy a entrar en esa discusión, pero me parece que si el gobierno dice que estamos en guerra ya hace mucho tiempo con Irán, si el gobierno declara que Irán es un país terrorista, y no estoy defendiendo Irán, ni mucho menos,
ni mucho menos, porque no tengo las mejores consideraciones. Si este gobierno dice que estamos en guerra con Irán hace mucho tiempo, si dice que Irán declaró a Irán como un país terrorista, se enteró que a la Argentina había llegado el vicepresidente de Irán. El año pasado, ¿no? El año pasado. Se enteró por los diarios de Irán. No nos olvidemos que el año pasado entró al país en calidad de turista, se fue a Ushuaia, se tomó un barco, se fue a la Antártida, volvió, pasó todos los controles que se te ocurran. El vicepresidente de un país terrorista del cual dicen que ya venimos en guerra desde hace mucho y nadie se enteró en el gobierno. Imagínate si estamos en condiciones de decir semejante desafortunada frase. Ok, o sea, ¿te parece realmente un papelón, digamos? Como otros tantos. Sergio, te hago... ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más? No, ya está. Mesa, te hago una última pregunta entonces. Quería saber, yo tengo 2 denuncias penales en este momento, no sé si lo sabías, quería saber si te solidarizás conmigo. No sé cuáles son las denuncias penales. Por las dudas no, dijo, básicamente. Claro, pero ese... Son las que se hacen en la- Yo, aparte de médico, soy abogado, entonces ante la duda primero hay que preguntar. Bueno, pero Sergio, el compañerismo, la lealtad, bancarnos, ¿no? Ya declaró Mejor un juicio preguntar. contra Sergio, vos. ¿vos te Quizás considerás, declaran otro juicio contra vos ahora. ¿te considerás un amigo de este programa? Me considero, sí, un amigo, ¿por qué no? ¿Te caemos bien? Muy bien, demasiado bien. ¿Quién te cae mejor de nosotros? No, Rebord, por supuesto. Mirá, no lo suficiente para declarar, pero sí, bueno, ahora... Si nos llegan a decir a Todavía no nosotros, me nos dijo de pisa. qué. Bueno, ahora te ponemos al tanto. ¿En qué momento? Mirá lo que son estos fue todo. momentos. Esto estuvo lindo. Fue el primer año Está del en deuda, programa, Rebord, qué momento, está en ¿eh? deuda. Hicimos una apuesta, la gané y no cumplió. ¿Cuál era la Sí, apuesta? claro, ya no me acuerdo. Pero Ya no me acuerdo. Me tiró una rara, me tiró una curva, esa no ¿Cuál la era? ¿Qué no, apuesta? tendría que mirar el ¿Qué programa, no apuesta me era? acuerdo. No, está tirando No había ninguna boludo. apuesta. Es un truco. Claro, por supuesto que Es un sí. truco. No, no. ¿Por qué? supuesto ¿Porque que terminaste sí. haciendo esto? Sí, claro. No, yo te pregunté claramente qué música te gusta, dijiste música de los 80, Erasure, y yo te pregunté, quizás podemos terminar bailando, dijiste que sí. Hace 9 años te casó. Una recuerda- Solo eso fue. La reconstrucción de las O cosas. quizás querés un round 2. Puede ser. Si quieres bailar, ¿Qué parece? Mientras tanto, no, lo que sí podemos hacer es, primero, Sergio, agradecerte por venir Por favor. y pedir un fuerte aplauso. Y si quieren hacernos una retirada hacia los arcos, lo pueden acompañar. Vamos, Manu. acompáñalo. Trencito, dijiste. Sí,